Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ahora Qué. Mi nombre es Valentina y este es el podcast donde vamos a encontrar respuestas y a veces más preguntas sobre la vida de las mujeres modernas. Hoy me acompaña una persona muy especial porque nos conocemos de toda mi vida. ¿De toda tu vida? La madre de mi prima está ahí detrás de cámara, que me parece que no va a entrar a saludar. Pero bueno, Federica Otero, Fede también, psicóloga formada en la UBA y magíster también por la Universidad de Brasilia. Se desempeñó en varios cargos públicos, entre ellos como directora nacional del Registro Único de Adoptantes, Aguarda con Fines Adoptivos. Además es coautora del libro Quiero Adoptar. Como se irán dando cuenta, el tema central es la adopción. Acá tengo el libro. Para cualquier persona interesada en adoptar, es una gran guía. Yo esta semana te estaba contando, lo empecé a leer. Yo con cero contexto, cero idea del sistema de adopción, no tenía idea de nada. Y creo que te da un pantallazo general muy accesible para cualquier persona. No necesitas saber nada de nada y lo vas a entender. ¿Cómo estás, Fede? Espectacular, la verdad que re lindo poder estar con vos acá, Tini. Lo charlamos hace poco, no en el mejor contexto, o sea, nos reencontramos en un contexto un poco trágico, pero bueno, surgió esto que es un lindo momento, ¿no? Siempre los malos momentos, ¿viste? Aparece algo lindo, bueno tiene. Algo lindo tiene. Tal cual. Te contaba recién un poquito por dónde quería arrancar. Me anoté la frase, adoptar en Argentina es muy difícil, que creo que es algo que se repite muy comúnmente. Y como que yo decía, creo que yo lo he repetido, como, adoptar en Argentina es difícil. ¿Y qué sé yo del sistema de adopción? No tenía idea de nada. ¿Es verdad esto? ¿Por qué existe esta percepción? ¿Es necesario que sea complejo? ¿Y es verdaderamente complejo o solo no lo entendemos? Mira, Tini, espectacular tu pregunta, porque depende desde dónde lo mires, ¿no? O sea, adoptar es difícil y es difícil para quien desea, digamos, un niño que no es un niño que está justamente para adoptar, sino que es un niño del deseo de cada uno, que es un niño más venido de la fantasía, más venido del deseo de engendrar por naturaleza. Y adoptar es una cosa totalmente distinta, ¿no? Adoptar es poder tener este deseo de maternidad o de paternidad adoptiva, que es totalmente diferente a desear ser papá o mamá por naturaleza, ¿no? Desear ser papá o mamá a través de la adopción es desear incorporar un hijo a tu vida de una manera muy especial, porque es un niño que ya tiene su historia, un niño, una niña o un niño que ya tiene su historia, que ya tiene un sufrimiento muy importante, que ya tuvo sus papás, ¿no? Y que sobre todas las cosas tiene una historia de vida realmente muy especial, porque con un sufrimiento muy significativo, ¿no? Entonces, adoptar depende cómo lo veas, ¿no? Si lo ves como este deseo de realmente paternar y maternar a un niño que ya viene con su historia, y entonces en ese sentido no te va a interesar cuántos años tiene, o qué padecimientos tiene, o qué síntomas tiene, entonces va a ser muy fácil. Ahora, si vos te plantás desde el lugar que querés un bebé, y si eso es muy complejo, porque el niño y la niña que está en situación de adoptabilidad es el niño que puede tener 2, 3, 5, 10, 15 años y que ha atravesado por situaciones muy difíciles. O sea que no tiene nada que ver con ese imaginario social que tenemos del hijo propio, ¿no? Que lo hacemos o lo queremos hacer a imagen y semejanza nuestra, ¿no? Sí. Para entenderlo mejor, esto quiere decir que una persona que están buscando padres que quieren ser padres adoptivos y tienen como más flexibilidad en términos del niño o niña que esperan recibir en su casa y que esperan maternar o paternar. Si se amplía esta flexibilidad, quiere decir que lo tienen más fácil y que por ahí es difícil porque simplemente hay demasiadas exigencias del lado de los que van a adoptar. Por supuesto, o sea, vos fíjate que así como decimos que hay muchas personas que desean adoptar, lo que no se sabe es que hay muchos niños y adolescentes que están esperando familia y que el Estado no le encuentra una familia. O sea, fíjate que ahí ese desfasaje te muestra esto que estábamos hablando antes, ¿no?
O sea, tampoco es cuestión de decir, bueno, quiero adoptar un niño de 10 años, así adopto rápido, porque no se trata de eso, ¿sí? Sino que se trata de que realmente ese niño que ya sufrió un montón, que no puede estar con su familia de origen, que pueda estar con una familia que realmente lo puede incorporar tal cual es, ¿no? Y las situaciones de vida que estamos hablando son niños que han atravesado malos tratos muy significativos, que han atravesado abusos, que han atravesado situaciones de vivir en situación de calle, bueno, y un montón de otras situaciones que obviamente es un sufrimiento que llevan con ellos, y quien quiera ser mamá o papá de esos niños tiene que tener en cuenta esto y querer abrazar ese sufrimiento, ¿no? Sí, me imagino que, no sé si capacidad es la palabra, pero ¿cómo definís qué padres pueden sostener situaciones así y quiénes no? ¿Hay perfiles correctos para adoptar ese tipo de niños que vienen por ahí con historias más complejas, con más años de edad? ¿Cómo se define eso? Excelente tu pregunta. Mira, no hay una familia ideal para adoptar, porque en la sociedad tampoco no hay una familia ideal, ¿no es cierto? No existe ser padres ya no perfectos. existe, ¿no? Por suerte ya entendimos que no existen familias ideales. Sí hay una familia que nosotros podemos decir, entre comillas, que sería la familia ideal para adopción, en el sentido que es esa familia que justamente va a incorporar a ese niño tal cual es, ¿no? Y cuando digo incorporar a ese niño tal cual es incorporarlo con ese sufrimiento, es incorporarlo con esos síntomas, es incorporarlo con esos comportamientos que a veces no son los esperables o no son los que te gustan, es incorporarlo con esos gustos que ellos tienen también, que tal vez son diferentes a los que vos tenés, ¿no? Entonces, sí existen las capacidades parentales adoptivas. Yo sistematicé una serie de capacidades parentales adoptivas que es para diagnosticar si esa persona que manifiesta querer adoptar tiene esa capacidad parental adoptiva. Así que sí, existe un diagnóstico que se le hace a las personas para ver si tienen o no esa capacidad parental adoptiva. ¿Qué cosas se evalúan, por ejemplo? Hay un montón de variables, pero hay dos variables que son fundamentales. La primera es justamente tener ese deseo de capacidad parental adoptiva, que es diferente al deseo de capacidad parental, ¿sí? O sea, uno es desear ser papá o mamá, ¿sí? Y otro es desear ser papá o mamá de un niño significativamente sufriente, ¿no? Que si bien todos los seres humanos obviamente tenemos sufrimientos, porque es inherente a nuestra vida el sufrimiento padecido por estos chicos viene en situaciones edad muy temprana por un lado, y por otro lado, fíjate que son víctimas justamente de aquellas personas que uno espera amor, que son los padres. Sí, psicológicamente eso... ¿No? O sea, si no, estarían con sus papás. Entonces, esa es la primera, ¿no? Es el deseo, que tiene que ser un deseo genuino de parentalidad adoptiva. Y el segundo, muy, muy importante para mí, es esa capacidad que tenés que tener de poder empatizar con el sufrimiento del otro para poder acompañarlo a reelaborar ese sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento y esas historias, esa parte de historia, digamos, de nada agradable, podríamos decir, que han atravesado los chicos, no se cura con un proceso terapéutico. Me encantaría decirlo porque soy psicóloga, no se cura con un proceso terapéutico, sino que se va sanando a través de las nuevas vivencias, ¿no? Porque si vos no te sentís amado, por ejemplo, ¿cómo te vas a sentir amado? Y con la experiencia de ser amado. Que te empiecen a amar, ¿no? sí. Que te empiecen a amar, ¿no? No hay otra manera posible, no es porque te sientes con un psicólogo que te vas a sentir amado, ¿no es cierto? Si nunca tuviste esa experiencia o si tuviste una experiencia de malos tratos muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esa es otra de las variables que hay que tener en cuenta, que es este proceso de el aceptar que hay un tiempo considerable, que no sabemos cuánto es,
en el cual el niño se va autopercibiendo hijo de esta persona o de estas personas, y el adulto se va también autopercibiendo papá o mamá de este niño o de esta niña, ¿no? Yo creo que es una de las construcciones más complejas que puede tener un niñito. Vos imaginate, a partir de mañana no sos más hija de tus papás y empezás a ser hija de otras personas, ¿no? O sea, hay yo te diría que hay como una revolución de identidad. Sabemos que la identidad, por suerte, tiene como dos patas, ¿no? La parte estática de la identidad y la parte dinámica. Por suerte está la dinámica. La estática es cuando vos nacés y los elementos que tuviste alrededor, ¿no? Y tiene que ver con la genética, con tus padres, con tu familia y demás. Y después está la dinámica, que es la que todo el tiempo vamos construyendo en nuestra vida. Así que, digamos, para los chicos tener una familia que los pueda incorporar tal cual es, obviamente no solamente tiene que ver con las experiencias nuevas de amor, con las nuevas experiencias de que alguien te mira a los ojos y que realmente vos sientas que vos sos importante para alguien, ¿no? Eso es una experiencia que los chicos a veces tienen 7, 8, 10 años y nunca lo vivieron en su vida, ¿no? Entonces, todo este proceso de construcción, ¿no?, de nueva identidad y todo este proceso de construcción de autopercibirte hijo de una persona que hasta ayer no era, obviamente lleva su tiempo, ¿no? Sí. Entonces, por eso no es algo solamente jurídico, sino que es algo psicojurídico, ¿no? Porque a veces los tiempos judiciales obviamente no son los tiempos psicológicos, afectivos, anímicos, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay historias hermosas de adopción. Y hay, lamentablemente, otras historias muy feas. Bueno, por eso me parece muy interesante que contestaste con esto de como las características principales de una persona que puede ser padre adoptivo, que digamos. Y el libro empieza también con preguntarse, primero que nada, si sos la persona que verdaderamente quiere adoptar o simplemente querés ser padre, como padre o madre, que no es necesariamente lo mismo. ¿Qué preguntas se tienen que hacer esos adultos que están buscando ser padres adoptivos por ahí para darse cuenta si encajan en esas dos características o por ahí no? Excelente tu pregunta. Yo creo que hay algo que cada uno tiene que trabajar internamente y que tiene que ver con el mismo concepto de proyecto, ¿no? Nosotros usamos la palabra proyecto y el concepto proyecto, olvidémonos ahora de adopción, para proyectos propios, ¿no? Por ejemplo, vos dijiste, bueno, quiero tener mi podcast, hiciste un proyecto, ¿no? Me quiero recibir, hiciste un proyecto. Quisiste tener una casa, hiciste un proyecto. O sea, estamos acostumbrados los seres humanos que por más que si ese proyecto lo compartimos con un otro, por ejemplo, puedo hacer un proyecto con mi pareja, siempre está dirigido hacia uno, ¿sí? Uno hace el proyecto según lo que a uno le gusta, según lo que uno fantaseó, según, ¿no? Ese es el concepto de proyecto en general. El proyecto adoptivo es un proyecto muy complejo en sí mismo. ¿Por qué? Porque si bien nace de cada uno, está dirigido hacia un otro, ¿sí? Entonces no es tanto como que, bueno, voy a hacer mi podcast, entonces voy a elegir tales temas. No, acá voy a hacer un proyecto adoptivo en el cual nace de mi deseo, pero tiene que estar totalmente dirigido hacia ese otro, ¿no? Entonces, lo primero que una persona tiene que pensar es eso. Bueno, ¿estoy realmente disponible? No solamente en lo económico, que es el mito que hay, ¿no? Entonces, no tiene que ver con lo económico en absoluto. Tiene que ver con una disponibilidad afectiva, emocional, muy fuerte, porque las situaciones que se van dando son muy fuertes, Entonces, tenés que tener mucha disponibilidad. Y esto de querer dirigirlo siempre hacia el niño y hacia la niña, ¿no? Me imagino cuando hablabas antes de lo de la identidad del niño o niña o adolescente,
me imagino que muchos padres adoptivos piensan que es como un borrón y una cuenta nueva, como ahora somos nosotros los padres, entonces como que podemos borrar la historia, y parte de aceptar la identidad de esos niños, me imagino que es aceptar que su pasado lo van a llevar con ellos, eso que dijiste, como que las consecuencias psicológicas van a seguir estando, no es que porque de repente fueron adoptados todo eso desaparece. Y creo que no se hacen por ahí las preguntas correctas, o es difícil admitirse lo que verdaderamente querés, porque me imagino que el proyecto de ser padres para muchas personas es tan importante que por ahí si no pueden físicamente dicen, bueno, adopto y cumplo mi deseo, que también es algo tentador, ¿no? Y me imagino que consecuencia de estos y probablemente otros factores se da lo de las, dicho mal y pronto, que en el libro usas la palabra correcta, que no sé si no es excluyentes, Sí, que es lo de la devolución sí, de niños. sí, sí. ¿Qué pasa en estos casos y cuáles son las consecuencias para esos niños que ya pasaron algo muy feo una vez y por ahí por segunda vez vuelven a ser como abandonados? Bueno, la verdad que esos son, la verdad que situaciones muy crueles para los chicos, muy, muy crueles. Y yo los llamo procesos excluyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente devoluciones no las podemos llamar, porque Sí, no es un paquete. no es un paquete. Y si estamos diciendo devolución, estamos aceptando, digamos, que es un paquete, que es un objeto y es un sujeto. Y también muchas veces antes se usaba la palabra desvinculación, ¿no? Y eso me pareció muy interesante también poderla tachar del vocabulario de adopción. ¿Por qué? Porque uno no se desvincula afectivamente del otro porque no se ve, ¿sí? Yo te podría decir, bueno, a partir de mañana, Tini, no nos podemos ver más y sin embargo te voy a llevar en mi corazón igual. Sí, la No, marca queda. ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Sí, Que no nos tal vimos cual. tantos años y de repente, Tal cual. ¿no? Entonces, más cuando es algo impuesto por el otro, ¿no? Pensándolo en ese chiquito o en esa chiquita, ¿no? Entonces, desvincularse desde lo afectivo, desde lo psicológico, si alguien te lo impone, es un imposible. Es realmente un imposible desvincularse, ¿no? Esto lo podemos pensar también en otro tipo de relaciones, ¿no? Suponete, estás en pareja y bueno, se corta esa relación, pero no por decisión tuya, sino por decisión del otro. Sí. ¿Cuánto cuesta, no? Sí, Esto, sí, claro, no es una desvinculación porque te dice afectado. Claro, ¿no? O sea, no es que te desvinculás porque de repente esa persona te dice, bueno, hasta acá llegó nuestra relación y no nos vemos más, ¿no? Entonces, imagínate a ese chiquito que le habían dicho, bueno, este es tu papá, esta es tu mamá, que es otro gran error, ¿no? Empezar como a exigirle desde el día 1 a ese nene o esa nena, bueno, esta es tu familia. No, vamos despacio, vamos a ver si puede ser tu familia, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias para...? Y las consecuencias son terribles porque, bueno, nada, yo tengo historias de niños hasta que con una angustia de no poder dormir, niños que no entienden el porqué, niños entonces que a partir de ahí empiezan con síntomas corporales, psicoafectivos, síntomas, bueno, enuresis, no poder volver a confiar. Vos pensás que Sí. ya tuviste esa experiencia, ¿no? De no poder confiar en tu mamá o en tu papá, te dicen una nueva familia y de vuelta, bueno, ¿cómo haces para de vuelta confiar en un adulto, no? Sí, muy difícil. Yo tengo un artículo que escribí una vez para una revista que decía, una vez más no me quisieron, ¿no? Porque muchas veces es eso lo que sienten los chicos, ¿no? Y esto de que, bueno, ¿qué habré hecho yo para que otra vez no me quisieron, ¿no? Sí, terrible. Así que sí, la verdad que son situaciones muy, muy crueles para los chicos. En términos más prácticos por Sí. ahí, te quería preguntar cuáles son las etapas del proceso Sí. de adopción en Argentina y qué ocurre en cada una. Un poquito, yo sé que tu especialidad no es lo judicial, pero ¿qué ocurre desde lo judicial y de lo Perfecto. psicológico? Perfecto. Mirá, hay 3 supuestos en los cuales un chiquito puede estar en situación de adoptabilidad. Cuando digo en situación de adoptabilidad es porque hay un juez o una jueza que decreta la situación de adoptabilidad. Eso ya es muy importante que lo sepan todos, porque no es que cualquier chico que anda por la calle puede ser adoptado. Claro. ¿Sí? No. Entonces, hay 3 supuestos. Si los padres fallecieron, ¿sí? Y no hay familia extensa que pueda hacerse cargo de ese chiquito, que son
mínimos los casos que tenemos en la República Argentina. El segundo supuesto es cuando los progenitores o la progenitora, porque no se conoce el padre o porque la progenitora no lo quiere decir, cede al chiquito en adopción, ¿sí? O sea, dice yo quiero dar a mi chiquito en adopción porque yo no lo quiero criar y demás. Y la tercera situación, que es la situación como de la mayoría de los casos que tenemos en la República Argentina, son chicos que han atravesado por situaciones de malos tratos muy fuertes, situaciones de abusos, negligencias muy fuertes, y que por ese motivo no pueden vivir con su familia de origen. Lo que el Estado tiene que hacer es intentar que esa familia de origen pueda hacerse cargo del chico, porque obviamente es el derecho que tienen todos los niños a vivir con sus familias. Si después de políticas públicas que se aplican y demás, esto no cambia, entonces se aplica lo que se llama una medida de protección excepcional. Y es cuando los chicos pasan a vivir en hogares o en familias transitorias. Ahí tenemos 6 meses que marca la ley para que pueda o no vivir con su familia extensa, porque si no puede con sus padres, ¿no? Ese es el derecho a vivir con su abuela, con su tía o con algún referente afectivo, ¿sí? Con alguien, padrino, madrina, vecina, además. Bueno, entonces ahí se declara, si esto no es posible, entonces se declara la situación de adoptabilidad. Una vez que el juez declara la situación de adoptabilidad, ahí selecciona una familia del registro de adoptantes que tenga compatibilidad adoptiva. Ahora si querés, después te explico qué es la compatibilidad adoptiva. Y si esa familia acepta, ¿sí? Cuando digo familia, es pareja, una persona sola, matrimonio, digamos, ¿no? Entonces empieza la vinculación. La vinculación significa que yo hoy no me voy. Tengo 3 años, no me voy a dormir a tu casa porque no sé ni quién sois, ¿sí? Entonces, nada, se necesita un tiempito de adaptación. A veces son días, a veces son semanas, a veces los chicos enseguida... Los padres adoptivos los empiezan a visitar. Exacto, vas, lo conoces la primera vez y demás, salen, se empiezan a entablar un pequeño vínculo hasta que ese nene dice, sí, hoy me quiero quedar a dormir, ¿sí? Y se va y ya empieza, digamos, a dormir y a vivir con esa familia. Cuando eso sucede es porque el juez decreta lo que se llama la guarda con fines adoptivos. La guarda con fines adoptivos es ese periodo que hay de máximo 6 meses en el cual el chiquito ya empieza a vivir con la familia, o la chiquita ya empieza a vivir con la familia, y yo digo, es un periodo de prueba. ¿Sí? Claro, no está oficialmente adoptado en los primeros 6 meses. No está oficialmente adoptado, sí ya esa familia se hace cargo, como si fuera el papá y la mamá, pero todavía no lo es. Y es un periodo de prueba ¿para qué? Para ver si realmente estos adultos o este adulto está incorporando adecuadamente a este chiquito y que no se vulneren nuevos derechos, ¿sí? Claro. Porque ha pasado situaciones. Y una vez que esto se termina los 6 meses, podría ser antes, si todo sale bien, ahí sí entonces es el juicio de adopción y ya después pasa todo a ser, bien, ya es hijo como cualquier otro hijo, ¿no? ¿Cómo se determina en ese periodo de prueba si está todo bien? Bueno, muy bien, es una muy buena pregunta. Eso depende en cada una de las provincias. En general, los registros de adoptantes tienen equipos interdisciplinarios que hacen ese acompañamiento y ese diagnóstico de incorporación familiar y si no, lo hacen también los equipos de los juzgados, ¿sí? Okay. Y bueno, es muy importante. Y sobre todo, lo más importante es escuchar a los chicos. Cuando los chicos están bien, te das cuenta que está todo, claro. Que está bueno, todo pero bien. Me imagino que si son muy chiquitos, como que la palabra del niño no... Sí, pero no vos sabés cuenta... que hoy en día, la verdad que desde la psicología tenemos un montón de muchas formas herramientas de darnos cuenta cuando un chiquito está bien o mal. No hace falta ni que hable, claro. Te vas dando cuenta. Y volviendo a lo de compatibilidad... Sí, compatibilidad adoptiva, esto es muy importante porque
Una cosa es tener capacidades parentales adoptivas, ¿sí? Entonces, vos querés adoptar, en cada una de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un registro de adoptante que vos te dirigís ahí, te hacen el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas y si da como resultado, ¿sí?, que tenés capacidades parentales adoptivas, entonces ya pasás a formar parte de la nómina de ese registro, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la familia que tiene compatibilidad adoptiva? No, porque vos podés tener compatibilidad adoptiva, pero no para todos los niños. Claro. Entonces, acá lo más importante es conocer cuáles son las necesidades específicas que tiene cada uno de esos niños para encontrar la familia que tenga compatibilidad adoptiva con ese niño, ¿no? Hay niños que necesitan familias con mamá y papá, hay niños que necesitan familia con una sola mamá, hay niños que necesitan familias más extrovertidas, menos introvertidas, bueno, diferentes características según las necesidades particulares de esos niños. Sí. Y en el libro leí también que hay muchos niños que por ahí tienen o discapacidades o situaciones extremas muy específicas que tampoco se presta que cualquiera sea el padre o madre adoptiva. Me imagino que esos casos son muy difíciles de como alocar a una casa. Uh-huh. ¿Qué sucede con esos niños mientras no son adoptados y por ahí no pueden estar en un hogar común y corriente? Y bueno, eso es lo más triste, ¿no? Yo digo que hay 3 problemas que son los más importantes en la adopción, que no son exclusivos de la Argentina, que pasa en todo el mundo, ¿sí? Uno son esto que hablamos, los procesos excluyentes. El otro, que todavía falta un montón, esto de entender la centralidad del niño, escuchar a ese niño, comprender a ese niño, ver bien qué es lo que necesita, qué familia quiere, ¿no? Sí. Como que las preguntas no tienen que estar tan dirigidas es muy difícil adoptar en Argentina, sino ¿qué necesita un niño que no tiene familia, ¿no? ¿Qué el niño, no? ¿Qué familia? Niño quiere exacto, la familia? ¿no? Bueno, y el tercer gran problema es este que vos me estás planteando, ¿no? Los chicos que, a pesar de estar en situación de adoptabilidad, el Estado no les consigue familia porque no hay compatibilidad adoptiva, ¿no? En general son 3 situaciones, son grupos de más de 3 hermanos, ¿sí? Hasta 3 hermanos, la verdad que hay familias que adoptan y historias muy lindas. Adolescentes, ¿no? Adolescentes sí. es muy complejo. Y niños con problemas de salud, pero problemas de salud importantes, fuertes, ¿no? Sí. Fuertes. Entonces, esos 3 grupos, por decirlo así, de alguna manera, la verdad que es muy triste porque es muy difícil conseguir familia. Y bueno, están en los hogares, siguen en los hogares, pero el Estado continúa siempre buscándole familia. Viste que a veces vos habrás visto... El proceso no se frena. Exacto, exacto. Viste que vos habrás visto, escuchado a veces en las redes sociales, en la tele y demás, lo que se llaman las convocatorias públicas. Sí. ¿No? Por ejemplo, bueno, se busca familia para 3 hermanos, bueno... Eso es cuando ya el juez no encontró familias con compatibilidad adoptiva dentro del registro de adoptantes, entonces llama a la comunidad a ver para si alguien sí. Y muchas veces se resuelve, ¿eh? Y otras veces no, lamentablemente. Sí, me imagino que debe ser muy difícil. Una pregunta que tengo anotada que sale mucho del libro, ¿no? Sí. Pero ¿qué le pasa a un niño o niña durante el proceso de adopción en el plano emocional? Y qué estaría bueno que la gente entienda antes de adoptar sobre los sentimientos de esos niños. Excelente la pregunta, Tini, porque en realidad ahí pusimos un capítulo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, ¿me escuchás a mí ahora, no? Porque estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A escuchar a los adultos, a escuchar a los profesionales, a escuchar a los magistrados, bueno, pero... En realidad, como te dije anteriormente, una de las cuestiones más importantes todavía es no hacer como si escuchamos a los chicos, porque en el procedimiento judicial está establecido que se escucha al chico y que hay que garantizar eso y de hecho se lo escucha. Pero escuchar al niño o a la niña es otra cosa, ¿no? Yo digo que
que tanto los profesionales que trabajamos con esto, como los jueces, los defensores y demás, y sobre todo a las personas que desean adoptar, tienen que ser una especie de psicólogos en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que hacer como el esfuerzo de ir viendo más allá de lo visible, ¿no? Ir viendo qué hay atrás de ese niño, ¿no? Entonces, ese niño, ¿qué es lo que te dice? Te dice, ojo, porque yo ya creí en un adulto y mira lo que me pasó. Ya creí en otro adulto y mira lo que me pasó, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a creer en vos, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que de repente en los primeros tiempos de esta vinculación o de la guarda con fines adoptivos, los chicos es como que son perfectitos, ¿viste? Sí, Es un mecanismo de defensa que voy a hacer tal cual vos lo que estás esperando que yo sea, ¿no? O si no, todo lo contrario, ¿no? Hago cualquier cosa, todos los líos más grandes habidos y por haber, como diciendo, bueno, ¿me vas a querer así? Está genial, y si no, no me quieras, ¿no? Entonces, nada, creo que por suerte, vos sabés que hay una palabra que es muy común para todos nosotros, sin embargo, desde la psicología y demás, muchas veces está como desvalorizada, que es el amor. Y en adopción también estuvo mucho tiempo desvalorizada, ¿no? Porque en un momento tenía una lógica de decir, con el amor todo no alcanza. Y es verdad que con el amor todo no alcanza, ¿sí? Están estas capacidades parentales adoptivas, están, ¿no? Toda esta disponibilidad que hay que tener y demás. Pero también en el fondo lo que yo fui aprendiendo con todos estos años es que sin el amor tampoco, claro, ¿no? Es el pilar, ¿no?, más importante. Es el fundamento de todo, ¿no? No alcanza solo con eso, pero sin eso tampoco. Y en realidad un buen proceso adoptivo es cuando ese niño o esa niña te vas dando cuenta que se va sintiendo amado, que se va sintiendo perteneciente a un clan, a una familia, que hay un otro que le importa, ¿no? Que vos sos importante para ese otro, que a mí me importa lo que te pase, ¿no? Sí. Pensá que los chiquitos que han pasado mucho tiempo en hogares, sin familia y demás, no tienen las vivencias que cualquier otro niño, que para nosotros nos parece natural, ¿no? Sí. Alguien que te ayudó a caminar, alguien que cuando estabas enferma te metías en la cama con tu mamá y tu papá, ¿no? O tenías fiebre, qué sé yo, un montón de situaciones de lo cotidiano que hacen al niño en familia, que los que tuvimos la suerte de crecer en familia lo tuvimos. Entonces es muy difícil darte cuenta y poder comprender y empatizar con eso, ¿no? Sí, ahí se me vino a la cabeza mientras hablabas como la inocencia de la niñez que nos planteamos siempre, como vemos un niño, ay, los niños inocentes, como que no supieran del mundo. Un niño que es adoptado probablemente sabe mucho del mundo y un montón de cosas y sufrió un montón. Y por ahí no tiene esa inocencia de la niñez que esperamos de los niños. Y hay una frase en el libro que te mencioné antes que dice que no es lo mismo ser padre o madre adoptiva que biológico. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Y es sumamente importante por esto de que veníamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo haces para...? Vos tenés que empatizar con esas... Yo digo que es un niño sin cuidados parentales que se va como convirtiendo de a poquito en ser sujeto en familia. Y ser sujeto en familia tiene que ver con eso, tiene que ver con un adulto que sea capaz de comprender de por qué vos de repente, sin motivo alguno, te pones a, no sé, a romper un vidrio o guardás comida abajo de la almohada cuando en tu casa hay comida o cómo, ¿no? Entonces, no son caprichos, ¿sí? Son síntomas que hablan de ese sufrimiento que está atrás y que como adulto hay que saber y querer bancarse eso. Y sí. En el libro mencionan también las medidas excepcionales. ¿Nos
¿Podrías explicar qué quiere decir eso? Sí, las medidas excepcionales son justamente esas que te conté, que cuando ya se agotaron las medidas de protección excepcional, las medidas de protección común, digamos, para que ese niño pueda o no vivir con su familia de origen o familia extensa, entonces aplicar la medida de protección excepcional significa que se agotó ya el trabajo con la familia de origen y familia extensa y ese chiquito pasa a vivir en un hogar o en una familia transitoria. Ok, perfecto. Otra pregunta que te quería hacer que tiene más que ver con el entorno, con la familia núcleo. Sí. Cuando se adopta un niño, niña o adolescente, pasa a ser parte de toda la familia, no solo de los padres que deciden adoptarlo. Me imagino que en muchos casos hay hermanos por ahí que son hijos biológicos de la familia. Sí. ¿Qué sucede en esas dinámicas y cómo puede ayudar el resto del entorno? Qué sé yo, tías, abuelos, etcétera, que me imagino que alguna parte, de alguna forma también son parte de la adopción. Sumamente importante. ¿Qué pueden hacer? ¿Hay algo que puedan aprender? Sí, sumamente importante porque vos fíjate que ese chiquito va a pasar a ser hijo de alguien, pero también va a pasar a ser primo, va a pasar a ser sobrino, va a pasar a ser nieto de alguien, ¿no? Sí. Entonces, la verdad incluso que... hermano a veces. Hermano a veces también, sí. Por eso cuando son familias que van a adoptar, que ya tienen hijos previos, el diagnóstico también se le hace a los niños, ¿no? Porque no podemos correr tampoco el riesgo que después el que va a ser hermano lo rechace, claro. ¿sí? Entonces tiene que tener también una capacidad importante y un deseo importante de querer tener un hermano, pero también no un hermano cualquiera, un hermano que ya tuvo su historia, ¿no? Y como vos dijiste antes, esto de que hay una tendencia, yo creo que no es mala voluntad, ni mucho menos, sino que hay una tendencia, porque me parece que es como un mecanismo defensivo, a intentar que la historia anterior se corte, ¿no? Sí, como borrón y cuenta nueva. Claro, ¿no? Y eso primero que dijimos que es imposible y segundo que no es saludable. Lo más lindo, ¿no? Es como si yo a vos te dijera, che, lo de Estados Unidos, no me lo cuentes mejor. Cuando viviste en Estados Unidos no me lo cuentes, quiero que me cuentes a partir de que llegaste a Argentina, ¿no? ¿Por qué no me interesa, me da miedo, no quiero saber nada, ya fue, ¿no? Y la verdad que las historias más lindas son las historias en las cuales los chicos se sienten acompañados por su nueva familia a incorporar esa historia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos chicos que quieren volver a los hogares, hay muchos chicos que quieren volver a ver a una tía, por ejemplo, que les quedó un lindo recuerdo, ¿no? Así que hay historias muy lindas cuando las familias tienen esa capacidad, esa amplitud y esa disponibilidad a incorporar la historia de vida, ¿no? Y también, como a todos nosotros nos pasa, ¿no? Muchas veces, no sé, vas por la calle, vas a una reunión y demás, hay algo que te hizo recordar a tu infancia, a tus amigos anteriores y demás, y cómo no poder compartirlo con quienes amás, que son tus hijos ahora, que son tus padres ahora, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de repente yo puedo mirar esa planta y bueno, me puedo acordar que era la planta parecida que había en el hogar. ¿Y cómo no te voy a decir? Che, mamá, no sabes en el hogar, ¿no? Sí. Entonces, es importante que toda la familia acepte ese pasado. Sí. Que no haya, que no ignoren el hecho de que la persona es adoptada. Totalmente, ¿viste? O sea, hay familias extensas, y no solamente la familia extensa, sino los amigos de la familia, ¿viste? Porque muchas veces tenemos amigos que son familia casi, ¿no? Sí. O que pasamos totalmente más tiempo con los amigos que con la familia. Así que no solamente es importante esa familia extensa, sino también los amigos. ¿Qué te gustaría que las personas que están escuchando esto sepan del sistema de adopción en Argentina? Ok. Bueno, yo trabajé un montón para mejorar el sistema de adopción en Argentina, así que lo llevo muy adentro de mi corazón. Así que lo que yo siempre digo es que no se asusten, que es un mito el tema de la documentación, el tema de que es difícil. No hay nada difícil en eso. Lo más complejo tiene que ver con la elaboración propia, el trabajo propio, y que si realmente deseas, ¿sí?, incorporar a un niño que ya tiene su historia, su sufrimiento, sus costumbres, todo lo que veníamos hablando,
creo que es maravilloso. Y yo he visto historias maravillosas. Y cuando uno da amor, recibe amor, y cuando uno vive en amor, es lo más lindo que hay. Así que construcciones de familia a través de la adopción son bellísimas cuando están basados en el amor, en el conocimiento y en estas disponibilidades y capacidades que veníamos hablando. Así que no hay que tener miedo, ¿sí? No hay que tener miedo. Sí hay que ser un poco valiente, hay que tener ese criterio de realidad, hay que saber que vas a amar a alguien que ha sufrido mucho y que seguramente vas a poder darte vos y darle a esa persona la posibilidad de vivir una vida mucho más plena y feliz, ¿no? Porque en realidad la felicidad tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con poder dejar atrás un poco los sufrimientos, ¿no? Sí, creo un montón de derechos que se les ignoraron. Exacto. Yo creo que un concepto de la felicidad tiene que ver con eso. Sabemos que la felicidad es la plenitud que vamos sintiendo en ciertos momentos, en ciertas circunstancias y demás. Así que tiene que ver con no sentir esa angustia pesada, ¿no? Que te traen ciertas situaciones tan feas de la vida. Así que la adopción es eso. ¿Tenés alguna historia en particular que te haya marcado en tu proceso profesional lidiando con todos estos temas de adopción que te gustaría compartir? Uy, un montón, sí, un montón. Feas, lamentablemente, algunas feas y otras muy, muy lindas. Digo feas porque a veces me llegan a mí las situaciones duros, sí. ¿no? que hay que tratar de solucionar y demás. Pero hay otras muy, muy lindas que tienen que ver, bueno, capaz te puedo contar una que casi era un proceso excluyente, porque vino muy mal barajado desde el comienzo. También, vamos a decir la verdad, el sistema también tiene falencias, ¿eh? Y muchas veces hay un síntoma que yo llamo institucional del silencio, que si bien antes, obviamente hoy en día nadie, o ya hay muy poca gente que silencia el hecho de tener un hijo adoptado, y por ley obviamente te comprometes a eso. Ahora el silencio es como que es un síntoma que va tomando otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el juzgado no le vamos a decir todo porque se van a asustar, que lo vayan, a la ¿viste? Familia que va a a la familia, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Qué sé yo? O esta historia de vida que te voy a contar, era un chiquito que cuando me consultaron a mí no sabían, lo habían convocado desde el juzgado y tenía un diagnóstico que era tremendo, ¿no? Casi de psicosis y qué sé yo. Entonces yo estaba muy asustados y bueno, y ya empezó mal la cosa, ¿no? En realidad después fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que el diagnóstico era absolutamente errado. Y sí, era absolutamente errado. Y era una situación que al principio era una pareja, les costó un montón. Un montón, ¿por qué? Porque justamente no había compatibilidad adoptiva en un punto fundamental. ¿Cuál era ese punto fundamental? Era que justamente el síntoma que tenía este chico hacía punto ciego con un sufrimiento de esta persona de su propia vida, ¿no? Entonces era un chico que se autolesionaba y justamente la persona que lo estaba adoptando en su adolescencia había tenido síntomas similares. Claro. Entonces no podía de ninguna manera incorporar eso, ¿no? No lo podía manejar, pero no porque no podía manejar la situación del niño, sino porque no podía manejar su propia historia que todavía no la tenía elaborada. Y bueno, y casi fue un proceso excluyente y con mucho trabajo, porque a pesar de eso, de ese punto ciego, como llamamos nosotros en psicología, tienen unas capacidades parentales adoptivas increíbles. Y bueno, esto ya pasó hace 6-7 años, una familia excelente.
Pero vos sabés que el chiquito mismo se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta que había algo en esa persona que estaba por ser su mamá, muy parecido a él. Así que, bueno, por eso es importante la compatibilidad adoptiva. Claro, no, muy buen ejemplo. Sí. Fede, 1000 millones de gracias. No, vos, un placer. Quería nuevamente recordarles que para aprender aún más en profundidad, el libro está genial. Quiero adoptar. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en Noveduc, que es la editorial, y por internet se consigue en las librerías también, así que. Buenísimo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Un placer tenerte. Estoy muy contenta que lo hicimos y aprendí un montón. Eso es lo que más me gusta del podcast. Me siento y de repente me dan una clase en vivo y en directo. Y para todos ustedes en video. Nos vemos a la próxima. Chao. Hasta luego. Nos pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcasts y en YouTube con video. También pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como @ahoraque.pod.